Buenos días, niños. Pues vamos a ver en esta explicación la suma de fracciones. Primero veremos el método simple y después el método complejo. Primeramente, en el método simple tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Cuando nosotros vayamos a sumar una fracción con el método simple, sépase que el denominador, es decir, el número de abajo, debe de ser el mismo. Es decir, o 7 o 10, cualquier número, siempre en el denominador, es decir, aquí abajito. Entonces, la suma con el método simple se realiza de la siguiente manera. Se pone una línea, de este lado una línea divisoria, fracción normal, y después lo único que se hace es lo siguiente. En este caso, tenemos como denominador el número 4. Por lo tanto, solamente se pasa así. El 4, por ser igual en ambos sumandos fraccionales, solo se pasa. Aquí tenemos. Y después, lo único que se suma cuando es método simple es el numerador. En este caso se sumaría 2 más 1, me daría 3. Por lo tanto, colocaría aquí el 3. Es decir, que solamente cuando yo llegase a tener el mismo común denominador, se puede pasar al denominador y sumarse los numeradores simplemente. Bien, esta sería la explicación para la suma del método simple. Ahora veremos el método complejo. El método complejo es cuando los denominadores son diferentes. ¿Se fijan? Tenemos 9 y tenemos un 8. Por lo tanto, no se pueden sumar con el método simple porque no tienen el mismo denominador. Son diferentes denominadores. Por lo tanto, cuando tengamos diferentes denominadores, la suma será con este método. Lo que haremos primero será colocar una línea divisoria fraccional, pero un poco más grande. Así, un poquito más grande. Ya hemos hecho eso, mucha atención al siguiente paso. Lo primero que hacemos siempre lo que hacemos es multiplicar los denominadores. Multiplicamos los denominadores, en este caso tenemos 9 y 8. Por sí mismo, bueno, los multiplicamos. 9 por 8 y la respuesta la colocamos. Entonces, estas flechas van a indicar en el método complejo la multiplicación. Entonces multiplicamos 9 por 8 me daría 72. Ahí está. Y después, mucha atención, primeramente el primer numerador, es decir, el numerito que tengo aquí, el numerador va a multiplicar por el segundo denominador que está aquí. Entonces analizo, multiplico 3 por 8 me daría 24. Lo multipliqué. Después, ¿qué signo tengo en el medio? Tengo un signo más, es decir, es una suma. Por lo tanto, se coloca el signo positivo de este lado porque me está indicando que es una suma. Y hasta aquí ya he multiplicado primero los dos denominadores. Me ha salido un común denominador que es el 72. Y lo primero ahorita que hice fue multiplicar el primer numerador por el segundo denominador. Y me ha salido 24. Y lo he puesto arriba. Voy a alargar un poco más la línea divisoria fraccional para que pueda caber mejor. Entonces aquí lo tengo. Paso el signo positivo abajo. Y 24. Ahora, niños, mucha atención. Voy a multiplicar ahora el primer denominador por el segundo numerador. Lo voy a encerrar. Aquí está el primer denominador por el segundo numerador. Y multiplico, coloco las flechitas. Multiplico 9 por 4, me daría 36. Ese 36 se pasa para acá. Y lo coloco arriba. Estos son los pasos que debemos de seguir. Todas las flechas que están aquí multiplicaronse por los números que expresamos. Y listo. Una vez que tenemos esto, se coloca el signo igual. Se coloca una línea divisoria
y se suman ahora los numeradores. El 72 solamente se pasa porque pues ya es un común denominador que hemos obtenido. Ahí está. Y sumaremos ahora 24 más 36, que me daría 60. Y bueno, este sería mi resultado. Podría decirse que final, mi resultado de la suma de 3 novenos más 4 octavos. Pero por ser una fracción muy grande, en términos de dividir muchas partes, lo que se puede hacer es lo siguiente. Este número que me ha salido, que es 60/72, le agregamos el sufijo avos desde el 11 en fracción como un onceavo, o si son en plural, 2 onceavos. Y bueno, eso es lo que habíamos visto en la clase anterior. Por lo tanto, ¿qué se puede hacer para mejorar esta fracción? ¿Qué es mejorarla? En este caso es hacerla más pequeña, es decir, una fracción proporcional. Entonces voy a colocar aquí el 60/72, le voy a poner el signo igual. Entonces, para reducir el número de partes, de dividir y de tomar, lo que yo puedo hacer es hacer una fracción equivalente. Entonces, lo único que tengo que hacer es dividir a la mitad, o entre 3, el 60 y el 72, en ambas partes. Entonces, si yo divido a la mitad el 60, la mitad de 60 es 30, y la mitad de 72 sería 36. Si nos fijamos bien, todavía lo puedo dividir entre 2 otra vez. Entonces coloco el signo igual, coloco otra vez la línea aquí y lo voy a dividir nuevamente. 30 entre 2 me daría 15 y 36 entre 2 me daría 18. Y ahora, si nos fijamos claramente, el 15 ya no se puede dividir entre 2 porque es un 5. Entonces buscaría con el 3. 5 por 3 me daría 15, se podría con el 3. Con el 18, 6 por 3, 18, se puede con el 3. Entonces divido a ambos miembros ahora entre 3. 15 entre 3 me da 5. Si se fijan, lo que hice primero fue dividirlo entre 2 o entre 3. Todas me salieron entre 2. Pero ahora el 15, por no ser múltiplo de 2, lo tengo que dividir entre 3, porque es un número impar. Entonces 15 entre 3 me daría 5 y 18 entre 3 me daría 6. Y esta sería la mínima representación de fracciones de 60/72. Es decir, que 70/72 es igual a 30/36. Y eso es igual a 15/18, y eso es igual a 5 sextos. Es decir, que 60/72 es lo mismo que 60/72. Lo mismo. 60/72 igual a 5 sextos. Y me van a decir, profesor, ¿pero por qué es lo mismo? Si nosotros partiéramos un pastel en 72 partes y tomáramos 60 partes, tendremos una cantidad ahí de pastel para nosotros. Y ahora si partiéramos el pastel en 6 y tomáramos 5 partes, tendríamos la misma cantidad de pastel, o sea, la misma, solamente que la de 72, pues pedacitos más pequeños, pero y los sextos, pues pedazos muchísimo más grandes. Entonces, por lo tanto, 60/72 es igual a 5 sextos. Esto es lo que se hace para hacer la fracción más pequeña. Es una fracción equivalente, es decir, valen lo mismo 60/72 que 5 sextos. ¿Por qué se representan con números más pequeños? Porque si nosotros lo vemos visualmente, partimos un pastel en 6 partes, tomamos 5 partes, nos va a dar la misma cantidad, la cantidad exacta que si hubiésemos tomado 60/72. Y bueno, esto que hice al último lo voy a encerrar en un cuadrito, y esto solamente se hace en casos cuando pues queremos hacer la fracción un poco más pequeña, pero el resultado tal cual de esta operación, el resultado es 60/72, y como nosotros hicimos
lo hicimos más, bueno, no más pequeño, sino que reducimos los números, lo hicimos proporcional, equivalente, también el resultado es 5/6. ¿Cuál se prefiere en matemáticas? Pues claramente el que es siempre, siempre menor, pero que sea equivalente. En este caso, 5/6. Y así se realiza la suma de fracciones con el método simple y con el método complejo.